Amigos, bienvenidos a Charlas con Café de Círculo Sanborns. Estamos transmitiendo desde esta Casa de los Azulejos en el marco de la FIL del Palacio de Minería, teniendo encuentros con autores, hablando de sus obras, de sus trayectorias. Y hoy estoy muy contenta de recibir a una amiga queridísima, a una gente muy admirada, que es puntualmente dedicada a su trabajo, que está muy bien perfilada en lo que está haciendo en sus labores de asesora, de impulsora de los talentos, de orientar a los jóvenes y a los adultos, a los mayores que ya han trabajado en cómo pueden ofrecer lo mejor de sí mismos para obtener un buen trabajo. Ivonne Vargas, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí, muchas gracias. Con este libro de Contrátame, qué padre, les cuento un poquito que Ivonne es especialista y consultora en recursos humanos para Zona Jobs, esta firma líder en oportunidades laborales que está en Latinoamérica y en España. Se ha ganado ya 2 veces el premio de periodismo en recursos humanos en 2012 y 2013 de la Bolsa de Empleo de la OCC Mundial. Desarrolla contenidos editoriales sobre educación, desarrollo laboral y recursos humanos en CNN Expansión. Ha sido responsable de portada del diario El Universal y de muchas otras publicaciones hablando de este tema de los empleos. Además es pareja de un gran amigo nuestro al que queremos muchísimo, de Random House, el Davis. Así es que bienvenida, Ivonne, de verdad que un gusto que me puedas platicar de Contrátame y a todos nuestros amigos que nos escuchan. Pues estoy encantada, además voy a estar encantada de estar escuchando dudas que puedan tener sobre cómo contratarse o si ya tienen un trabajo y que quieren conseguir otro empleo, que están como en ese momento de quiero cambiar hacia otro proyecto. Eso es de lo que trata Contrátame al final. A mí lo que me interesa muchísimo es que cuando la gente lea, creo que tenemos por aquí, ¿nos escucha el micrófono? Sí. ¿Se escucha bien, Ivonne? ¿Bien? ¿No? A ver, te pongo. Ahí está. ¿Ahí está mejor? Ya estamos, muy bien. Bueno, les comentaba que Contrátame es justamente eso, una invitación para que la gente que lo lea pueda entender muy bien cómo convertirse y cómo transformarse en un candidato más sexy y más atractivo para las empresas, o inclusive cuando están pensando en autoemplearse, en emprender un propio negocio, saber cómo tengo que trabajar muy bien mi perfil, cómo puedo ofertar mi perfil en el mercado, y que eso me abra muchísimo las puertas para poder encontrar un empleo o para poder encontrar una persona que se quiera asociar conmigo, que quiera estar conmigo emprendiendo un proyecto. Contrátame va además desde cómo tiene que estar pensando la persona en preparar un currículum, que además esto es algo que siempre platico con las personas que asesoramos. Tienes que hacer un currículum verdaderamente sexy, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a la trayectoria que hayas tenido en el mercado. Entonces, en el libro hablamos muchísimo de cómo preparar currículums, cómo enfrentar una entrevista, cómo saber sacar tus fortalezas, cómo hablar de las debilidades, que esto es algo muy importante, ¿no? A veces vamos preparados a las entrevistas para sacar lo mejor de nosotros mismos. Finalmente estamos haciendo una venta y queremos ser el 10, queremos caer como el candidato así redondito, pero cuando por ahí nos preguntan algo personal o nos piden hablar de debilidades o de cosas donde quizá podemos fallar para el puesto, no sabemos cómo mencionarlo. Y finalmente yo creo que la experiencia con un reclutador, con un empleador, te causa ya por sí mismo muchísimo nervio, muchísima inquietud, no sabes si lo que le estás diciendo va a causar impacto o no va a causar impacto, o te tienes que callar o tienes que seguir. Entonces todos esos puntos los abordamos en el libro para que tengas la mejor entrevista, la mejor experiencia y puedas seguir en un proceso de contratación. Querida Ivonne, ¿cómo está el mercado laboral hoy en día? Y me gustaría que me hablaras de dos perfiles. El de los chavos que están dejando la universidad y están buscando un empleo, y el de las personas que por algún motivo lo perdieron y ya tienen una edad más avanzada, y ver cómo pueden otra vez volverse atractivos en el mercado laboral. Fíjate que a mí esos son los dos públicos que precisamente me inquietan más. Y creo que además son los públicos que pudieran estar en una situación más vulnerable en el mercado laboral. Entonces, lo primero, ¿cómo veo el mercado? Yo creo que el mercado es feroz, es un mercado completamente competitivo. A veces uno cuando termina, lo digo para el candidato joven, cuando terminas una preparación, una universidad, una carrera técnica, el bachillerato, estás esperando que el mercado llegue y que te abrace y que te tome. Y en realidad es un mercado que te va a esperar con muchísima competencia, que te va a estar diciendo que
que te va a pedir experiencia, que te va a pedir que hables de competencias, que te va a pedir que hable de fortalezas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces las escuelas están haciendo un trabajo importante, un entrenamiento importante, pero falta de todas maneras, ¿no? Para que el candidato pueda llegar mucho más completo, mucho más redondo a enfrentar esto. Entonces, ¿cómo lo veo? Lo veo un mercado competido. Siempre le digo a mis candidatos que se acuerden del número 300. Esto les digo, tengan el número 300 en la mente. Y me dicen, ¿por qué? Les digo, y no la película, ¿eh? No piensen en la película. 300 porque es el número de personas que pueden estar aplicando por una sola plaza. Imagínate qué A veces locura. cuando se saca una vacante a una bolsa de trabajo, hay 300 personas aplicando. Y tú tienes que ser tienes que ser el más atractivo que esas 299 personas. Yo creo que Entonces, sí. es un mercado muy aguerrido, tanto para el joven como para las personas que pasan. Yo les digo a mis candidatos que pintan canitas, que pasan de los 40, 45, 50 años y que tienen que enrolarse otra vez al mercado porque a lo mejor perdieron un trabajo o se van a jubilar, pero tienen la necesidad de seguir trabajando. Y entonces ellos tienen que llegar y venderse de una manera completamente diferente frente a un reclutador, que además es un reclutador que va a ser más joven y al que tienes que convencer de tu talento y de las horas vuelos que has ganado laboralmente hablando. ¿Cómo puedes empezar, Ivonne, por conocerte? ¿Cómo puedes empezar por echar mano de lo que poquito que has podido construir si eres un joven en tu carrera, de tus cualidades y demás? Y después en la edad ya más avanzada, ¿cómo puedes justo usar toda la experiencia que has tenido para poder venderte mejor? O sea, ahí están como también otra vez los dos polos, ¿no? Claro. Yo creo que hay que partir de un aspecto que pareciera muy básico, muy sencillo, pero que de verdad es algo que en las entrevistas de trabajo a veces falta, y es hacer un ejercicio de autoconocimiento. El autoconocimiento es clave, es muy importante que el candidato desde que está, no solo en la universidad, fíjate, este es un ejercicio que viene desde que los chicos están más jóvenes, probablemente en la preparatoria y que están comenzando a pensar qué carrera elijo, a dónde me voy. Tienes Eso que de saber orientación vocacional, ¿no? dónde eres verdaderamente bueno y ¿Crees que diferente. lo saben? ¿Crees que lo saben a esa edad? No. Y por ahí, ¿No? no. Por ahí Por ahí empieza, por ahí por ahí empiezan todos empieza. los problemas, ¿no? Porque te exigen a una edad que ya estés como Claro. muy definido y no es verdad. A veces tienes que experimentar muchas cosas Por para saber supuesto. qué es lo que Uno quieres. piensa que cuando estás en la elección de carrera o de cualquier tema, que a lo mejor no vas a hacer una carrera universitaria, pero en ese momento decides trabajar o por alguna cuestión personal, necesidad, tienes que incorporarte de inmediato al mercado laboral. Y entonces no estás, vamos a llamarlo quizá con esta madurez, para saber exactamente hacia dónde te quieres ir y en dónde eres verdaderamente bueno. Ahí yo lo veo con mucha frecuencia un proceso de elección, a veces de carrera, que tiene que ver muy orientado con a dónde se va el novio, a dónde se va la amiga. Muchas veces el proceso familiar es determinante en este tipo de cosas. Y yo les puedo de verdad decir, ahora veo Profesiones mucho en de el las mercado. familias. Hace poquito platicaba yo con un candidato y le decía, dime en unas palabras, y en cuestión de minutos, 5 o 10 minutos, ¿dónde te ves? ¿A dónde quieres ir? Y me decía, bueno, a mí me gusta el diseño, me gusta la cocina, me gustaba la medicina. Imagínate cuán diferente era ese perfil. Sí. Y hay que pensar que cuando uno se va a acercar al mercado laboral, hay que tener muy definido a dónde quiero ir, por qué me interesa ese puesto, inclusive transmitirle a la persona qué le voy a estar aportando a tu puesto. Y para eso el autoconocimiento es clave. Es muy importante que entiendan muy bien dónde está una fortaleza, dónde hay una debilidad, dónde hay un área de oportunidad como candidato, pero no son ejercicios que tú los hagas todos los días, no son ejercicios que los hagas en la escuela tampoco, y que muchas veces los empiezas a hacer cuando ya te ha obligado el momento, el mercado, cuando de repente estás en el trabajo y dices, es que yo aquí no me hallo. Y cambias de trabajo y al año, a los 2 años, aquí no me hallo. Y pasa un año y aquí no me hallo. ¿Y qué pasa? Que este candidato ha ido saltando de un empleo a otro empleo, a otro empleo, y luego te tienes que sentar con un reclutador o con un empleador a explicarle por qué ha cambiado 4, 5, 7 Lo cual veces de tampoco empleo. es tan bueno, Lo ¿no? cual de repente tampoco deja una muy buena imagen, pero creo que si tú sabes explicar, si de manera muy honesta puedes explicar por qué has hecho este tipo de cambios, te anotas una palomita. Y lo que queremos con el libro precisamente es que el candidato, en lugar de quitarse, de restarse puntos, se anote una palomita y entienda muy bien cómo abordar estos temas sin que se ponga nervioso, sin que lo gane, sin que le gane a veces la inquietud, porque claro, los reclutadores son duros.
son fuertes y te están poniendo a prueba para saber qué tan tolerante eres a la frustración. ¿Qué pasa si te dejo esperando en una entrevista de trabajo 10 o 15 minutos? ¿Te vas a molestar? ¿Te vas a levantar? ¿Te vas a quedar en ese lugar? Todo eso forma parte de la personalidad que tiene un reclutador. Te están calificando. Así que bueno, el libro finalmente también está, como incluye muchas de estas anécdotas que les estoy platicando, para que puedan a lo mejor decir, bueno, a mí me ha pasado eso, y cómo tendría que reaccionar o qué tendría que hacer en este momento para no perder una buena oportunidad laboral. Me encantó todo lo que vi en Contrátame y les voy a enseñar un poquito en la cámara. Cómo está organizado el libro y cómo parece que se subrayan las cosas con un marcador que me fascinó, pero cómo está hecho de tablas y de guías en todos sentidos, Ivonne, para que uno vaya desde cómo vestirte, cómo presentarte a las entrevistas de trabajo, si se vale usar mezclilla o no se vale, cómo te tienes que presentar. Aquí, por ejemplo, el que abrimos, gracias, dime a quién conoces y te diré quién te contrata. Qué interesante. Podríamos empezar a hablar, si te parece bien, como de los puntos fundamentales de los capítulos e ir desentrañándolos un poquito. Claro, totalmente. Vámonos si quieres. Pues bueno, justo el primer capítulo hablamos de este tema de qué pasa para... Necesito un trabajo, por favor. Alguien que me contrate, por favor. Necesito un empleo. Exacto. Ese primer capítulo habla de estos puntos que hemos estado mencionando ya un poco, cómo saber hacer una venta, una venta profesional además, como candidato, cómo puedo sacar las fortalezas, cómo puedo sacar las debilidades, esos son los puntos centrales, que te sientes un momento, que hagas un ejercicio de autoconocimiento y que puedas decir, ¿en qué momento estoy parado laboralmente hablando ahorita? Ya tengo un trabajo, pero me quiero ir a otro trabajo. Ya tengo 15 años de experiencia y ahora quiero abrir un negocio. Estoy terminando la carrera y voy a empezar a pedir, voy a empezar a tocar puertas. Entonces eso es el primer capítulo. El primer capítulo es en dónde estoy parado en este momento, hacia dónde quiero ir y cómo puedo hacer un pequeño examen de autoconocimiento para saber cuáles son mis fortalezas en este momento y después cómo puedo ir avanzando. Ese es un primer capítulo. Y además es un libro que pueden intervenir porque aquí pueden ir anotando y siguiendo lo que proponen las tablas, ¿no? Por ejemplo, las competencias, cómo soy en la comunicación escrita y oral en español, la comunicación escrita y oral en inglés, la puntualidad, el sentido de la responsabilidad, la capacidad de síntesis de información, el pensamiento lógico y ágil. Cultura general, herramientas que puedo tener de comunicación, el trabajo en equipo, etcétera. Aquí hay algo que bueno que lo mencionas. Cuando la gente lee el libro, lo que me interesa es que pueda ir llenando esos recuadros. Exacto. Tenga las tablas, ahí doy algunos ejemplos de cómo se tiene que llenar, pero después ellos, a partir de su propia experiencia y de lo que están viviendo profesionalmente en ese momento, tienen que llenarlo. Ya hay recuadros de todo, de competencia en comunicación, competencia, qué tan enojón soy. Por ejemplo, ahí puedo llenar y puedo decir, soy tolerante a la frustración, no lo soy. Esto me ha causado algún inconveniente antes en el trabajo, entonces voy desglosando las competencias que son más importantes para el mercado laboral en este momento. Mencionas también la inteligencia emocional, ¿no? Y todas estas herramientas que sí están ya como afuera, siempre exhibiéndose, no sé, en las redes sociales, en otros libros y demás. ¿Cómo también sirve eso como para que no solamente es el inglés o tu grado escolar o tu maestría y eso, sino todo lo demás que te va formando como individuo y que también en las entrevistas y demás tú puedes expresar, porque son cosas que te van determinando y te van desmarcando de los demás, ¿no? Claro, fíjate que hay algo muy, muy curioso que siempre es una pregunta frecuente y una inquietud entre los candidatos, y es, ¿qué de mí les va a llamar más la atención? Entonces se preocupan a veces, sobre todo los más jóvenes, les inquieta saber si tienen que hablar del promedio, si recibieron una mención honorífica. Hay muchos candidatos jóvenes que me preguntan, bueno, yo amo nadar, tengo mis hobbies, entonces tengo que mencionar esos hobbies en una entrevista. Y precisamente aquí vamos mencionando esto, que un candidato completo y que puede lograr una buena venta, no únicamente se enfoca en cuál fue mi promedio
o si fui el más brillante de la clase. La verdad es que eso cada vez va más de salida. No importa, digo, por supuesto es valorable esta situación de que hayas tenido un buen promedio, pero hay otro conjunto de características que llaman la atención del mercado laboral y que no tienen nada más que ver con una calificación. Entonces es importante conocer qué características y cómo explotarlas, cómo ponerlas a tu favor en el momento de una entrevista. Siempre llegan con esta preocupación, por ejemplo, de, oye, pero tuve una mala materia, o en el currículum, ¿cómo lo puedo llenar? Porque tienen que hacer un currículum de una cuartilla, cuartilla y media. Y los jovencitos me preguntan, oye, pero si yo no he tenido más que un trabajo o dos, ¿y cómo lo lleno? O sea, ¿cómo relleno? Y ahí siempre les digo, no pienses en rellenar, piensa en tus características personales que puedes destacar en este currículum. Entonces, ahí viene, lo veremos en el capítulo de currículums de Papelito Habla, viene precisamente cómo tienes que hacer un currículum cuando eres un joven egresado, cómo lo puedes hacer cuando tienes 10 o 15 años de trayectoria, y lo que tienes que hacer cuando pasas de los 50 años, que ya en esos momentos ya no recomiendo mandar un currículum, ahí además los puestos tienen que ver con una conexión personal, con una efectiva conexión con fuentes de trabajo, pero además puedes preparar una pequeña carta de presentación y ya no un currículum. Y eso te vende diferente, ¿por qué? Porque tú como candidato ya tuviste horas vuelo en el mercado, y lo único que se trata es de mencionarlas o de presentarlas de una manera muy atractiva, muy jaladora, que realmente el reclutador pueda decir, esta persona de tal edad me va a venir a resolver el problema que tengo en esta compañía, tiene tal nivel de contactos o inclusive se ha caracterizado por sus anteriores empleos cumplir tal función o tal rol. Entonces, eso es lo que vamos buscando, que por edad te sientas muy identificado con el libro. Y hablando de la edad ya madura, ¿cómo te cotizas diferente, ¿no? De acuerdo a tu experiencia y eso. Hablábamos con alguien el otro día, con alguno de los autores de los cincuentones, si siguen teniendo validez en el mercado, y decíamos que por supuesto que totalmente. Sí, que era justo el momento, porque además ya se vive mucho más, ¿no? Entonces pensando que viviremos hasta los 90, imagínate que tengas todo, no sé, 30 años de vida productiva todavía y que puedas justo vender lo que ya es tu experiencia y lo que has vivido en el mercado laboral, ¿no? Por ejemplo. Fíjate que hay un capítulo que ustedes lo pueden ver donde hablamos justo de estos profesionales, y aquí pasa algo que es que a mí me entristece además cuando lo veo, y es curioso porque yo he hecho ejercicios con candidatos ya mucho más experimentados. Les voy a compartir esta anécdota con una candidata que tuve de 52 años más o menos, y cuando estábamos haciendo el ejercicio para que ella hiciera una venta profesional frente al empleador, en este caso yo era el empleador, ella empezó a llorar en la entrevista. Y empezó a llorar y me dijo, voy a cumplir 2 años y medio, 3, y no puedo conseguir una oportunidad profesional. Y yo le dije desde ese momento, estas lágrimas, esta tristeza, tú se la estás transmitiendo al empleador y eso no es favorable para ti. ¿Por qué? Porque tú ya tienes experiencia, porque te deberías de cotizar de manera diferente en el mercado, porque tú deberías hablar ya en otro tono y con otro entusiasmo acerca de lo que has hecho, porque podrías estar hablando inclusive de cómo puedes ayudar a candidatos más jóvenes, a candidatos también ya personas contratadas en esa empresa, cómo los puedes ayudar con tu experiencia. Pero, ¿qué pasa aquí? Y siempre les digo a mis candidatos, cuando uno está buscando un trabajo, es como una relación de pareja. Siempre les digo que cuando estamos buscando al novio, al esposo, estamos muy metidos en el mercado, queremos vernos atractivos, nos interesamos por saber qué le preocupa a la otra persona, qué le llama la atención, por qué se siente feliz, y entonces hacemos un trabajo redondito para conquistarlo. Pasan los años, estamos con esa persona durante 20, 25, 30, 40 años, y si de repente hay una separación, hay un divorcio, tenemos que entrar al mercado laboral, o tenemos que entrar a ese mercado del romance, perdón, de nueva cuenta, y nos sentimos completamente desenganchados, nos sentimos desvinculados, no se sabe ni cómo coquetear, ni cómo llamarle la atención a otra persona, nada de esto. Y lo mismo pasa en el mercado laboral. Si tú tienes 20, 25, 30 años de estar en un mismo trabajo y un día te ves sin esa oportunidad, ya no sabes cómo enrolarte en el mercado, ya no sabes qué es atractivo para el empleador muchas veces, ya no sabes cómo presentarte, ya no sabes cómo hablarle, cómo hacerle un guiño con el ojo para poderle decir, oye, aquí estoy y necesito que me des una oportunidad.
¿Qué pasa con estos candidatos? Que muchas veces cuando llegan a las entrevistas de trabajo ya van derrotados, van tristes, muchas veces se enfrentaron un no más de 2 veces. Entonces han ido a los trabajos y o no les llaman, o les dicen no, o les dicen necesitamos a una persona más joven, o en la vacante que anuncian dicen máximo 35 años. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se tienen que estar enfrentando con todas esas pequeñas limitantes que hay en el mercado y llegan mal a la entrevista. Llegan muy mal y ahí es donde ellos se tienen que sobreponer, tienen que darle la vuelta a la situación y lograr hacer una venta adecuada de su perfil. No es también porque estamos muy influidos con que oímos todo el tiempo de las empresas, Ivonne, que están siempre queriendo gente joven, que ya no hay tanta oportunidad para las personas de mayor edad, que el mercado lo está ocupando precisamente el más audaz, el que claro, tiene toda una carrera por delante, etcétera. ¿Cómo es el mercado hoy en día y si eso es verdad? Mira, yo no podría mentir diciendo que esto es algo que escuchas con mucha frecuencia, son los mensajes que se están enviando todo el tiempo, queremos a gente joven, pero además lo vemos, México es un mercado que da un poco más de prioridad al talento joven. Pero además esto tiene que ver porque hay un bono demográfico de jóvenes muy importante, muy amplio, es la gente que está llegando a los puestos, pero eso no quiere decir que las personas que han tenido mucha más experiencia, que ya tienen la experiencia comprobada, puedan hacer una buena venta. Entonces, sí, ¿qué pasa con este candidato? Que todo el tiempo está viendo en el periódico, en redes sociales, que esto es algo donde les digo a mis candidatos más experimentados, también ustedes pueden utilizar las redes sociales, internet, ¿no? Quizá con un enfoque diferente, pero pueden aprender a utilizarlo para sacarle provecho, sí, ¿no? Se tienen que adaptar a lo que está pasando inclusive, hoy. En México también hay este mensaje de que contratamos a muchos jóvenes, pero por ahí, por ejemplo, hay bolsas de trabajo que tienen una sección específica para gente que pasa de los 45 años. Y de eso a veces poco se habla y poco se conoce. Y ahí es donde se tendría que estar quizá buscando una oportunidad o viendo cómo puedo tejer una muy buena red de contactos que me puedan acercar a mi siguiente empleo para que yo llegue mucho más seguro de mí, para que haga una mejor presentación. Sin duda, México es un mercado que en este momento está lanzando el mensaje de queremos jóvenes. Pero también queremos a esas personas que están mucho más experimentadas, que han pasado por problemas, que saben cómo resolver los problemas y que entonces pueden ayudar a los candidatos de menos experiencia a pues enfrentar esta situación dentro del mercado laboral. Lo único es que hay que saber qué puerta tocar, cómo tocar esa puerta y una vez que nos abren la puerta, ver cómo nos clavamos y nos vamos directos y logramos hacer una buena proyección como candidato experimentado. ¿Qué pasa con quienes están buscando más bien hacer un negocio? Porque también de alguna manera para conseguir, por ejemplo, capital o socios accionistas o alguno que trabaje contigo y quiera emprender, eso también me parece importante, ¿no? Porque finalmente te tienes que conocer y saber vender tú también. Totalmente. Si quieres emprender, si quieres tener socios, ¿cómo funciona eso? Esto inclusive es el último capítulo del libro. Y que no se nos olvide lo de las redes sociales, que eso también te lo quiero preguntar. Es el último capítulo del libro. ¿Qué pasa cuando ya de plano no me guiñe el ojo, ya no me interesa ninguna empresa y lo que yo quiero ser es convertirme en emprendedor? Por favor, no se salten los demás capítulos y lean los demás y luego lleguen al último. ¿Qué pasa ahí? Que es importante, creo que México también está abriendo muchísimo sus puertas, es un mercado en donde cada vez vemos a más personas que están cuestionándose esta posibilidad de ser emprendedores o que están inclusive ya iniciando un negocio o están empezando un negocio mientras tienen un trabajo fijo. Esa es una conducta muy común en los profesionales, dedican el fin de semana a un negocio pequeño y están viendo cómo moverse. ¿Qué pasa aquí? Lo puedes hacer, yo los invito porque además creo que es algo fundamental en México. México está abriendo determinado número de plazas y necesitamos a más personas que quieran emprender. Pero para eso también te tienes que preguntar si tengo madera de emprendedor. Híjole. Y eso es otro boleto. Sí. Eso es también sentarte, es hacer bien un cuestionario, que los invito a que lo respondan también. Un cuestionario muy básico donde empiezas un poco a cuestionarte si es el momento para dar ese brinco, porque creo que las personas pueden tener esta naturaleza, pueden tener esta capacidad, pero necesitan entender si es el momento indicado para dar un brinco de esa naturaleza. Y luego una vez que lo hacen, pues bueno, saber si lo hago como, con el capital de mi familia, con el capital de mis amigos, que es como se suele empezar en México,
O si voy a hacer de esto un emprendimiento muy formal y cómo tengo que acercarme a los organismos para pedir dinero, para ser una persona atractiva, para pedir dinero. ¿Y qué es lo primero que te va a preguntar una persona? ¿Cuál es tu fortaleza y cuál es la fortaleza de este negocio? Regresamos otra vez a la parte del autoconocimiento. Y del FODA que pones ahí, ¿no? Del FODA, es muy importante. Debilidades, amenazas fortalezas, y debilidades, amenazas y tus áreas de oportunidad. Las tienes que tener muy claras para ti, las tienes que tener muy claras para el negocio. Y también hay muchas personas que se acercan y me preguntan si esto sale caro, si es muy... No, ese examen, esa evaluación la puedes hacer tú mismo en casa, con un amigo, con un ex compañero de trabajo, con un jefe. Contrátame. Contrátame, lo puedes hacer. Abran el capítulo donde está ese cuestionario y lo puedes hacer tú solo y con un amigo. Y después puedes acercarte también a algunos organismos que te pueden empezar a hacer un trabajo mucho más formal de cómo crear un plan de negocios, en donde ya claramente puedas empezar a desarrollar tu idea de proyecto y todo. Pero creo que el punto de partida es, estoy en un momento indicado para hacerlo. Y tengo además, cuando uno se va a volver su propio jefe, tienes que lidiar con un tema emocional muy importante, ¿no? Aquí ya no va a ser de si falta dinero o si falta cualquier otro tipo de recurso, voy y se lo digo a un jefe. Aquí lo vas a tener que resolver tú misma. Y eso, he estado platicando con muchos candidatos que dedican, por ejemplo, terminan de trabajar a las 7 y se van a atender su negocio. Y los fines de semana. ¿Y qué pasa con la familia? Por ejemplo, ¿no? He estado con algunos candidatos que esta decisión los ha llevado a replantear cómo me organizo con la familia, ¿no? Y que a veces el esposo o la esposa te dicen, oye, pero es el momento, pero si ya no tenemos tiempo para nada. ¿Quieres emprender en este momento? Entonces, eso te va a implicar todo un giro. Ya no vas a tener un jefe al que le pidas una quincena. Vas a tener que generar un recurso propio y seguramente le vas a tener que pagar a alguien más. Entonces, yo siempre le digo a los candidatos que están en este proceso que se animen, que lo hagan si ya tienen como muy visto hacia dónde se tienen que mover, pero que lo hagan de una manera muy profesional. No queremos que sea una empresa que antes de 3 años, que es el periodo en que las empresas mueren en México, antes de 3 años dejan de existir. Por un problema en la administración del negocio, o por falta de estrategia, porque no cuentan con el recurso humano para crecer el negocio. Entonces, si se van a aventar en esa aventura tan grande de llamarse quiero ser mi propio jefe y quiero ser el jefe de los demás, entonces que se pongan a reflexionar un poquito antes cómo tienen que hacer este trabajo, que se acerquen con las fuentes y con las personas indicadas para que puedan hacer el trabajo y puedan subsistir más allá de esos 3 años. Ivonne, yo creo que este libro es una joya de verdad y va a ser la herramienta fundamental para todos aquellos que están buscando trabajo, porque cubres todo, Ivonne, porque de verdad nos vas llevando de la mano hacia todo lo que tenemos que considerar. Uno no toma en cuenta tantas cosas que vienen aquí y entonces cuando te sitúas en tu momento, en tu edad, en tu circunstancia, es como tener el privilegio de estar platicando uno a uno contigo, contar tu situación e irla resolviendo a través del libro. Yo te felicito muchísimo. Muchas gracias. Me parece increíble, además súper fácil, entretenido, asertivo y bueno, seguramente le va a ir sensacional a la gente que compre Contrátame. Vamos a tener muchos más empleados en todas las empresas y sobre todo empleados contentos, bien enfocados, satisfechos, de lo cual hace muchísima falta, porque no hay nada peor que no te guste tu trabajo y no hay nada mejor que te apasione tu trabajo. Por supuesto, yo siempre les digo a las personas que están conmigo, el trabajo es esa actividad que de una u otra forma te va a acompañar toda la vida. Entonces, si ya no estás a gusto, si es el momento de cambiar, bueno, pues da una lecturita en Contrátame. Yo creo que te puedes ver reflejada en varias situaciones. Además, es un libro que está, por favor, redes sociales, no pierdan ese capítulo. Sí. A ver, que me preguntabas. De redes, que nos queda un minutito. Redes sociales. Yo creo que algo que está creciendo mucho también en México es tratar de contratarte o al menos de establecer un primer contacto con las empresas en Internet, en una bolsa de trabajo. Pero eso es el primer paso. Lo segundo es que tienes que aprender a crear una reputación personal y profesional en línea. Es muy importante que a través de la red alguien pueda acreditar tu trabajo, que pueda decir si esta persona es maravillosa, ha hecho esto, que podamos compartir información de nuestra industria. Todos esos consejos forman parte de cómo crear una reputación en línea. Eso es una parte. La otra es qué empresas
se están fijando en Facebook, por ejemplo, en este tipo de redes sociales. Para ver qué pones, para ver qué cómo pones, andas. para ver qué tipo de perfil tienes, para atraer a los primeros candidatos. Entonces también por ahí va a ser un canal importante para buscarte. Y entonces sí, vamos a ser un poquito cuidadosos de qué ponemos ahí, qué fotografías subimos, qué tipo de comentarios compartimos. Yo les digo que la red social es como ir a un encuentro cara a cara con una persona, pero hacerlo de manera virtual. Entonces puedes empezar a conocer a muchas personas que estén vinculadas con tu profesión, con lo que a ti te gusta hacer, con tu industria, y en ese momento decirle, oye, yo soy una persona que por este momento levanto mi mano, estoy buscando trabajo, he hecho esto, recomiéndame. Pero tenemos que aprender a pedir que nos recomienden y tenemos que guiar a la otra persona para que le podamos decir, mira, estas son mis fortalezas, esto es lo mejor que tengo de mí, recomiéndame. Entonces, capítulo de redes sociales lo recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque muchas empresas ya están buscando a candidatos a través de las redes sociales, aunque no se cierra el proceso de contratación directamente, pero sí están checando los perfiles. Pues yo recomiendo que si no se pueden llevar a Ivonne a su casa, se lleven Contrátame. Yo me la querría llevar para todos mis amigos que andan en búsqueda de sí mismos y de un empleo. Pero si no, Contrátame ya está en todos los ámbitos del país, está divertidísimo, es asertivo, es profundo y por supuesto va de la mano de su autora, Ivonne, que sabe muchísimo de este tema. Muchísimas Felicidades, gracias. querida Ivonne, que te vaya Muchas muy gracias. bien en tu presentación. Pues Y allá bien, los espero. ahí sí, además. nos vamos. Y bienvenida siempre a Charlas con Muchas Café de gracias. Círculos Ambros. Amigos, gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. No se vayan, que seguimos aquí en el marco de la FIL del Palacio de Minería, en la Casa de los Azulejos. Volvemos prontísimo.